Cinemática 2, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiro parabólico y caída libre. ¿Quién les habla? Camilo Andrés Ayala Cortés, licenciado en Física y magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. El contenido de este tema entonces es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la naturaleza. Vamos a hablar de aceleración en el eje X, de plano inclinado, caída libre y tiro parabólico. Se esperaría que al finalizar este curso, pues el estudiante pueda identificar las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entendiendo pues que hay una variación constante de la velocidad y que pues funcionan en trayectoria rectilínea. ¿En qué fenómenos naturales o experimentos cotidianos se podría encontrar? Así como diferenciar entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en términos de aceleración, velocidad y desplazamiento, a través pues de análisis de situaciones cotidianas. En referente teórico, Holiday, Resnick y Wolnick, 2014, Fundamentos de Física, volumen 1. Bueno, entonces encontramos en la naturaleza diferentes tipos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ese es el caso de un vehículo, podríamos decir, de caja automática, con poco tiempo para el embriague, que se mueve pues aparentemente aumentando su velocidad de manera constante, ya que a cada segundo se puede observar que aumenta de 10 en 10 su velocidad. Y pues podemos encontrar otros ejemplos, como por ejemplo una esfera cayendo a través de un plano inclinado o una caja que se desliza de igual forma. Otros ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la naturaleza, como lo podemos ver, pues un salto de paracaidista, ¿cierto? Y pues también una pelota de básquet que está siendo insertada de una u otra forma en una canasta. Ya vamos a ver por qué es uniformemente acelerado. Bueno, aclaramos que el movimiento, pues, rectilíneo uniforme es donde en una línea recta, donde el cuerpo experimenta aceleración constante, lo que implica que su velocidad cambia uniformemente en el tiempo. ¿Listo? Puede ser un vehículo acelerándose de manera constante o frenando de manera constante. ¿Listo? Esas serían como las condiciones importantes. Referente a la aceleración, pues cuando la velocidad de un objeto cambia con el paso del tiempo, se dice que este ha acelerado si la velocidad crece o desacelerado si la velocidad decrece. Esta magnitud física se conoce con el nombre de aceleración y mide la variación de la velocidad de un objeto a medida que pasa el tiempo. Como vamos a poder observar a través de este triangulito, muy similar al que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme, al despejar de ese triángulo la aceleración, encontramos que queda velocidad entre tiempo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, aquí la velocidad como sí cambia, agregamos entonces el delta de variación. Y el tiempo pues sabemos que siempre avanza de manera positiva. Para el caso inmediatamente anterior del ejemplo del movimiento de un vehículo que aumentaba de 10 en 10 en línea recta, podemos entonces a partir de esta ecuación entender que si yo resto la velocidad final menos la velocidad inicial, de igual manera dividido entre los tiempos, pues de acá a acá habría una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado. De igual manera acá, 20 menos 10, 2 menos 1, sería 10 dividido entre 1, de nuevo se reitera el mismo valor, 30 menos 20, 10, 40 menos 30, 10, y como está dividido siempre en 1, pues la aceleración siempre va a ser la misma. Es decir, que la variación de la velocidad entre el tiempo que transcurre, ¿cierto? Representa el cambio de la velocidad entre una velocidad final menos una velocidad inicial en línea recta de cualquier vehículo medido en un tiempo, así como se demuestra en la ecuación. Entonces, aceleración cero, pues porque parte del reposo y sucesivamente, haciendo el cálculo, encontramos que la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado. En el eje vertical vamos a encontrar que las ecuaciones más importantes de cinemática corresponden a
una velocidad en función del tiempo, que sería una velocidad final igual a una velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta ecuación es deducible a partir del triángulo que vimos anteriormente. Así como también la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el factor de la posición final menos la posición inicial. Y la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podemos encontrar que pues x en función de esta es la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo, a es la aceleración, velocidad inicial la velocidad inicial, x inicial y t. ¿Listo? Referente a caída libre, entonces encontramos que la caída libre es un tipo en particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que ocurre cuando un cuerpo se mueve únicamente bajo la influencia de la gravedad, partiendo desde el reposo con una velocidad inicial. ¿Listo? Entender el concepto de aceleración, al igual que de gravedad, que sería lo mismo, es muy indispensable para poder tener unos muy buenos resultados en la prueba de esta. A diferencia entonces del eje horizontal, en el eje vertical lo único que hacemos es cambiar la x por y y la aceleración por g, ya que generalmente en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la única aceleración que existe es la gravedad, a menos de que exista una aceleración externa que haga que se acelere el cuerpo a razón distinta. En un movimiento parabólico, pues corresponde, como su propio nombre lo dice, a una parábola, ¿cierto? En la cual es formada por un objeto que al estar en un campo gravitatorio constante, pues pierde su velocidad en y sin nunca variar su velocidad en x y hace que el cuerpo vuelva a caer. Y importantísimo, hablar de la descomposición de un vector, ¿cierto? Tanto en el eje x como en el eje y, para el caso particular de la velocidad inicial de un movimiento parabólico o un tiro de proyectil. ¿Listo? Recordando simplemente las funciones trigonométricas, la descomposición de un vector, donde la velocidad inicial es el módulo de la velocidad inicial, θ es el ángulo de la velocidad inicial y g es la aceleración de la gravedad. Para hablar entonces del tiro parabólico, pues reconocemos que el alcance máximo se obtiene cuando θ es igual a 45 grados. Y esto se puede calcular matemáticamente multiplicando, elevando la velocidad inicial al cuadrado y multiplicándolo por el seno de dos veces el ángulo, cuando este sea variable, no cuando varíe. Puede ser 45 mayor a 45 o menor a 45, dividido en el valor de la gravedad. ¿Listo? Hay que recordar entonces que como para 30 grados y 60 grados, pues se va a encontrar que tienen el mismo alcance de los proyectiles, ¿no? En la altura máxima, es decir, cuando la velocidad en y se hace cero, vamos a encontrar que si elevamos la velocidad inicial al cuadrado y el seno del ángulo lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre dos veces la gravedad, encontraremos ese punto máximo de altura en el eje Y. De igual manera, el tiempo de vuelo se puede calcular multiplicando dos veces la velocidad inicial por el seno de alfa, ¿cierto? O bueno, de teta, perdón, y se divide en la gravedad. Este pues es el tiempo desde su lanzamiento, cuando sube, y eh, hasta que impacta el suelo. En las ecuaciones encontramos entonces, en síntesis, que esta ecuación se utiliza cuando no hay una variable de distancia. Por ejemplo, conozco la velocidad final, conozco la aceleración y el tiempo y quisiera calcular la velocidad inicial, puedo despejarla de acá. En esta ecuación no encontramos la velocidad final, así que sería propicia para calcular una variable bien sea de distancia, tiempo o aceleración, depende de lo que nos esté indicando el ejercicio. De igual manera, la distancia la podemos encontrar multiplicando la velocidad final por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas dos ecuaciones son iguales, solamente que cambia el signo, bien sea si está
a favor de la gravedad si el objeto está cayendo o si el objeto va hacia arriba en dirección contraria a la acción gravitatoria. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la distancia, y finalmente la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido en 2 producto del tiempo. Bueno, para los ejercicios de cinemática, los cuales suelen ser muy interesantes, vamos a desarrollar uno de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el cálculo de la velocidad media, un ejemplo de desaceleración, y vamos a hablar de caída libre y de aceleración en diferentes planetas, del plano inclinado y del tiro parabólico. Entonces, un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 68 metros por segundo al cuadrado. Estas son unidades de aceleración y nos piden calcular A, la velocidad que tiene al cabo de 50 segundos, y B, la distancia recorrida desde el reposo en los primeros 15 segundos. Para este caso particular, haciendo un análisis de la primera ecuación de movimiento, encontramos que la velocidad inicial es igual a cero y que queda bien reducida. Solo por analizar la segunda ecuación, observamos que de igual forma la velocidad inicial sigue siendo el cuadrado, así como la posición inicial, ya que parte del reposo. Y hacemos lo mismo con la tercera ecuación. ¿Listo? ¿Esto para qué? Primero que todo, haciendo una interpretación, si parte del reposo la velocidad inicial es igual a cero, un segundo después su aceleración es de 60, su velocidad es de 68 metros por segundo, ya que este simbolito que está aquí elevado al cuadrado representa que cada segundo la velocidad del móvil incrementa en este módulo. La velocidad, es decir, que en el siguiente segundo iría el doble, en el siguiente segundo el triple. ¿Listo? 68 veces 3. Y es una manera también de salir del paso. Para no hacerlo 50 veces repetido, hacer este procedimiento 50 veces un procedimiento analítico, lo que se hace es reemplazar en la ecuación número 1 el valor de la aceleración, que sería 68 metros por segundo al cuadrado, por 50. ¿Listo? Entonces, para el primer ejercicio, lo que tendríamos que hacer es reemplazar los datos de aceleración por tiempo, como lo acabé de decir, ¿cierto? Segundos que dividen con segundos que multiplican se cancelan y las unidades serían metros por segundos. Aquí es segundos al cuadrado, ¿no? Así que sobrevive un segundo. Vamos a tenerlo aquí bien presente. Y vamos a rayar un lápiz. Listo. Ahora sí. Encontrando entonces que pasados 50 segundos la velocidad sería de 3400 metros por segundo. Y la distancia recorrida después de los primeros 15 segundos, aplicamos la tercera ecuación, teniendo en cuenta que la velocidad inicial es cero, al igual que la posición inicial, ¿cierto? Estos dos se hacen ceros, el único factor que nos queda es este. Y encontramos entonces al reemplazar que segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se eliminan y nos quedaría 7650 metros. Esa es la distancia que recorrería el móvil si se mueve a esa aceleración, siendo que en los primeros 15 segundos, pues ese sería el resultado. Para el cálculo de la velocidad media, pues es un promedio que se hace en términos de dos velocidades. Para este caso, la velocidad de un vehículo aumenta de 45 km por hora a 90 km por hora. Y hay un tiempo, ¿listo? Acá de manera inmediata, pues las unidades no corresponden al sistema internacional. Entonces, lo importante es cancelar primero los kilómetros con los kilómetros, con una medida de conversión conocida, y de igual forma las horas con las horas con una unidad de conversión conocida, que nos lleve a metros y a segundos. ¿Listo? De igual manera, así como para 45, también para 90, y finalmente se saca entonces un promedio para calcular la velocidad media, que en este caso es de 67.5 metros por segundo.
¿Listo? O 18,75 metros por segundo o 67,5 kilómetros por segundo. Para el cálculo de la aceleración, ahí sí aplicamos nuestra ecuación de variación de la velocidad dividido en variación del tiempo, ¿cierto? Y para la distancia, de igual forma, aplicamos nuestra última ecuación, velocidad inicial, aquí la podemos observar, el tiempo, un medio de la aceleración y el tiempo elevado al cuadrado. Para encontrar un valor resultante de 559,5 metros, la distancia que recorre en 30 segundos con esa aceleración. ¿Listo? Para la desaceleración, encontramos que el conductor de un automóvil que se mueve a 108 kilómetros por hora, unidades que no son del sistema internacional, acciona los frenos y logra detenerlos 60 metros después. ¿Cuánto tiempo dura el frenado y cuál fue la desaceleración? Esta sería la imagen que representaría el caso, lo importante, la velocidad a la que se mueve, ¿cierto? En kilómetros por segundo, aquí en metros por segundo, haciendo su respectiva conversión. Y utilizamos entonces estas dos ecuaciones, en las cuales no nos dan información de el tiempo de frenado. Así que utilizamos dos ecuaciones en las cuales podamos sí aprovechar. Es el caso de la aceleración, ¿cierto? El caso de la velocidad final. Sabemos que es cero cuando se logra detener. El caso de la velocidad inicial también es fácil interpretarlo. De aquí podríamos encontrar el tiempo. Y acá podríamos encontrar la velocidad inicial a la cual se mueve el objeto cuando inicia la acción de frenado. Entonces, los 108 kilómetros por hora se pasan a metros por segundo y después se aplica la segunda ecuación, la que está acá, para poder encontrar el tiempo de frenado, que es aproximadamente de 4 segundos. Y habiendo encontrado el tiempo, se despeja la velocidad inicial de acá. Inicialmente se pasa al lado izquierdo, se queda menos aceleración por tiempo y en este caso la aceleración es negativa pues porque está desacelerando propiamente y queda un valor de menos 7,5 metros por segundo al cuadrado, que quiere decir que cada segundo su velocidad disminuyó desde 60 hasta 52,5 y así sucesivamente, y le tardó aproximadamente 4 segundos, ¿cierto?, en detenerse totalmente. Caída libre es el ejercicio 4.1, donde pues se puede decir que es un helicóptero que vuela a 5.000 metros de altura, se deja caer un paracaidista. La pregunta es cuánto tiempo tarda en llegar al suelo el paracaidista, siempre y cuando no abra el paracaídas, para simular una situación, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde no hay obstrucción, no hay nada que impida su caída, con qué rapidez impactaría el suelo y qué distancia recorre en el último segundo de su caída. Para ese caso vamos a utilizar estas tres ecuaciones importantes y vamos a empezar con la primera. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? Aquí esta ecuación sabemos que parte con una velocidad en reposo, se deja caer el cuerpo y de acá despejando el tiempo encontramos que el tiempo en que dura en caer del suelo es de 31,91 segundos. ¿Listo? Haciendo su respectivo reemplazo. Referente a la rapidez con la que impacta el suelo, despejaríamos de ahí, simplemente reemplazamos el valor de la aceleración gravitatoria por el valor del tiempo de caída, encontramos que la velocidad final es de 300,3562 metros por segundo, un valor muy cercano a la velocidad del sonido. Y por último, encontramos la distancia reemplazando el valor de la velocidad final, acabamos de encontrarlo, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo de caída, para lo cual ha de caer aproximadamente a 4,8 kilómetros, ¿cierto? O 4.842,92 metros.
Cuando se va a realizar, así como en el caso anterior, el concepto de aceleración, por ejemplo, es muy común utilizar gráficos de tiempo versus velocidad y de tiempo versus altura. Podemos encontrar, por ejemplo, un claro ejemplo donde la gravedad de la Luna, al ser de 1.6, encontramos que cada segundo, ¿cierto? Un objeto que cae en la Luna aumenta su velocidad de 1.6 en 1.6. ¿Listo? Lo que no es proporcional con la distancia, que crece así de manera exponencial. ¿Listo? Mientras que el tiempo y la velocidad sí corresponden de manera lineal. Lo mismo para el caso de Júpiter. De 23.1 en 23.1 aumentan los valores de la velocidad, lo cual es de manera constante, ¿cierto? Y acá podemos observar que la distancia pues sí es totalmente exponencial. Cada vez que pasa un segundo aumenta de manera abrupta su distancia. Y para el caso de la Tierra, pues encontramos en este caso que como la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que cada segundo que pasa su velocidad incrementa de 9.8 en 9.8 y que su distancia pues es exponencial. ¿Listo? Entonces, para el caso particular de un objeto que se deja caer, ¿cierto? En la Tierra, cada segundo que pasa su velocidad podemos observar incrementa de 9.8 en 9.8. La pendiente de la recta, ¿cierto? Lo que llamamos desde matemáticas m, viene siendo entonces la diferencia entre las dos alturas en el eje y dividido en las distancias en el eje x. ¿Listo? Para lo cual, para este caso, pues corresponde la pendiente de la recta a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la distancia podemos observar, pues, es de manera exponencial. Para el caso del plano inclinado, se deja correr un cuerpo partiendo del reposo por un plano inclinado de 18 metros de longitud y la aceleración es de 7 metros por segundo al cuadrado. Se te pide calcular el tiempo que tarda el móvil en recorrer la rampa y la velocidad que lleva al finalizar el recorrido. Para el caso primero, pues la velocidad inicial es cero, se deja caer del reposo. La segunda ecuación de igual forma la velocidad inicial es cero, la posición inicial de igual forma y en la tercera pues encontramos esta reducción. Esta sería una imagen que representaría el ejercicio, aclarando pues que acá hay un ángulo hipotético 45 grados y al utilizar la ecuación número 2 encontramos que queda reducido simplemente como dos veces la aceleración por la distancia. Sacamos entonces la raíz cuadrada para encontrar el valor de v y encontramos que la velocidad final es de 15,87 metros por segundo. ¿Listo? Después, utilizando la ecuación número 1, encontramos que el tiempo, ¿cierto?, que dura en recorrer la rampa, pues es de 2,26 segundos. En el caso del tiro parabólico, donde hay un cañón, el cual lanza una partícula a 600 metros por segundo, un cañón, ¿cierto? Y sabiendo que la longitud del cañón son de 150 centímetros, es decir, de 1,5 metros, podemos encontrar entonces la aceleración media del proyectil al momento del salir del cañón, las componentes de la velocidad en x y en y el ángulo con respecto a la x. Alcance horizontal, altura máxima y tiempo de vuelo. Podemos entonces encontrar en esta animación un modelo muy ejemplificado que nos muestra que en el eje Y la componente de la velocidad va disminuyendo al punto que sea cero en la parte más alta y posteriormente va aumentando en la misma proporción en la cual fue disminuyendo al principio. Mientras que para el eje X siempre el vector X va a ser constante. Es por eso que es tan importante hablar de este movimiento parabólico, o este tiro parabólico, ya que es la mezcla de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje X, mientras que en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Un MRU en la horizontal y un MRUA en el eje Y. Nosotros hemos hecho este diagrama para que se puedan observar las preguntas que hacen, como altura máxima, tiempo de vuelo, el ángulo que nos proporciona, cuál es el alcance máximo y la longitud del cañón. ¿Listo?
así como un vector inicial que me representa la velocidad inicial del objeto, un respectivo plano cartesiano y de una vez una primera corrección de las unidades del Sistema Internacional de Medidas de 150 centímetros a metro y medio. Teniendo en cuenta que la velocidad es de 600 metros por segundo, pues se procede a hacer inicialmente un análisis cinemático, ¿cierto? Donde se encuentra pues el tiempo que dura el proyectil en recorrer, suponiendo que sea un movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Este cañón. Y posteriormente este tiempo que se ha calculado de esa forma, al aplicar la ecuación de aceleración y al reconocer pues la velocidad inicial con la que sale, encontraríamos que la aceleración es de 240.000 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Las componentes de la velocidad en x y en y podemos encontrarlas a través de la descomposición vectorial de, como su propio nombre lo dice, un vector que hemos denominado b, v, ¿cierto? El cual tiene una imagen en x y una imagen en y están dadas por las ecuaciones que hemos explicado anteriormente. Al reemplazar el valor de la velocidad y multiplicarlo por el seno y el coseno, encontramos que para el coseno y el seno de 45 grados pues corresponde el mismo valor, que sería bueno, es el mismo valor. ¿Listo? En este caso, el producto de los cosenos y senos multiplicado por 600 daría un valor de 424,26. Esas serían las componentes en x y en y, que para el primer caso son iguales. Es decir, velocidad inicial en x y velocidad inicial en y son iguales. No sé si se dan cuenta que la magnitud de este vector en comparación a este vector pues es muy parecida. De igual manera se aplica la ecuación del alcance horizontal reemplazando la componente de la velocidad, ¿cierto? Multiplicándolo por el seno de 2 veces el ángulo y dividido en el valor de la aceleración. Aquí hacemos el respectivo tratamiento de unidades. Podemos observar entonces que metros cuadrados se va con metros y aquí nos sobra 1. ¿Listo? Y que segundos cuadrados con segundos cuadrados se eliminó totalmente, solamente sobrevive 1 metro. Y ese sería el valor del alcance horizontal. Para la altura máxima, de igual forma, se empieza el valor de la velocidad inicial, teniendo en cuenta que se eleva al cuadrado, o sea que aquí quedan metros cuadrados, segundos cuadrados, ¿cierto? Y 600 elevado a la 2 por el seno al cuadrado de 45 y por 2 veces la gravedad de la Tierra. Entonces, segundos cuadrados se van estos dos con estos dos y se va uno de acá con uno de acá. Sobrevive 1 metro. Y la altura máxima sería 9164,96 metros. Para finalizar, reemplazamos acá el valor de 2 por la velocidad por el seno de 45 y dividido en la gravedad y encontramos el tiempo de vuelo, el cual acá hay un errorcito, son segundos y vamos a corroborarlo. Acá se va metros con metros y se va un segundo con un segundo, sobrevive un segundito. Por eso es en 86,40 segundos, aproximadamente 1 minuto y 26 segundos, 40 milésimas